Muy buen día a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite tener, amén. Una nueva oportunidad de reunirnos, una nueva oportunidad de escuchar su palabra. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por este 27 de octubre, día martes, en el cual cada uno de nosotros ha tomado ese tiempo para poder buscar del Señor, amén, para poder decir: Señor, aquí estamos, aquí está mi vida, aquí está mi corazón dispuesto, mi corazón atento para escuchar tu voz, amén, para escuchar tu palabra, para escuchar de parte de ti lo que traes para mi vida. Muy buenos días a todos los que se conectan, muy buenos días a cada persona que toma del tiempo que el Señor le ha entregado para que pueda tener una palabra de vida, amén, una palabra que levante nuestro corazón en esta mañana. Y sé que hemos empezado el día con nuestra alborada, con la oración que el Señor nos permite tener como iglesia, como pueblo. Y bueno, en este programa donde el Señor nos permite dar y ser portadores de sus promesas y de su palabra para su pueblo, amén. Damos gracias al Señor porque todos los días son nuevas sus misericordias y porque Él nos permite vivir, nos permite ser sustentados, nos permite ser levantados de una manera especial, y porque su palabra siempre va a estar ahí para poder guiarnos, para poder sustentarnos, para poder decir: hijo, hija, aquí estoy contigo, amén. Muy buenos días a todos, mi hermana Mari, nuestra pastora Marta, cada persona que está allí en este hermoso día donde el Señor nos insta a que nuestro corazón esté dispuesto día a día para poder recibir un mensaje de Él. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque su palabra viene a nuestros corazones, amén, porque Él habla desde su corazón a nuestro corazón. Así que démosle gracias al Señor en esta mañana. Padre precioso, muchas gracias te damos en este hermoso día. Gracias, Señor, porque cada persona, Señor, que se conecta, Padre, a través de estos medios, en estos minutos, tu presencia está con cada uno de nosotros. Tu gloria, Señor, se hace manifiesta en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación. Damos gracias por cada familia aquí representada, damos gracias por cada mujer, por cada varón que toma del tiempo que tú les has entregado en este día para poder recibir de ti. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel en medio de tu congregación, la congregación de la esclavitud a la libertad, Señor, que enseña tu palabra, que predica tu palabra, Padre, y que espera, Señor amado, que tu misericordia, tu favor, tu bendición esté en medio de nosotros. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y declaramos, Señor maravilloso, que tu palabra cae, Señor, como esa semilla en nuestros corazones. Cae, Señor, en tierra fértil para poder dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días a todos, mi hermanita Miriam, Marcelita, Dios te bendiga. Muy buenos días, Marisol, Gloria, nuestra pastora, bueno, y cada persona que tal vez se me pasó y que está allí, pero muy buenos días a todos ustedes, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarlos en esta mañana al libro de Isaías capítulo 25 y vamos a ver allí, y he titulado este mensaje: el favor de Jehová, amén. ¿Cuántos y cuántas tenemos ese favor del Señor? Ese favor que nos hace dar gloria al Señor en medio de las situaciones que podamos estar pasando, en medio de las necesidades, en medio de las respuestas, en medio de cada cosa que tú y yo podamos estar pasando. Podemos decir: Señor, está a tu favor, está ese favor que me levanta mañana, ese favor que me permite tener placer y agradecimiento contigo, porque tú eres el que estás conmigo, amén, porque tú eres el que estás en medio de mi vida, de mi familia, de tu pueblo, tomando el control. Y vamos a ver la palabra favor antes de entrar a Isaías capítulo 25, para que si tú tienes allí la palabra lo puedas buscar y dar lectura a él. La palabra favor
significa un beneficio de parte del Señor. Muchas veces hemos escuchado el favor y la gracia. Y el favor es un beneficio que tiene todo aquel que es llamado hijo de Dios. Es un beneficio en el cual nosotros podemos entender que el Señor trae a nuestras vidas a partir del conocimiento. Trae placer a nosotros, trae deleite para poder conocerle, amén, trae deleite para poder disfrutar Dios tiene para nuestras vidas. Muy buenos días, Angisita, buenos días, mi Denisita, Dios te bendiga. ¿Quién más está? Dianita, mi hermana Mari, Dios les bendiga. Y entonces el favor es ese beneficio que tiene todo aquel que busca de la oportunidad del Señor en conocerlo, en poder decir, tengo esa ayuda. Ese beneficio es una ayuda permanente, una ayuda que está ahí, como cuando tú y yo confiamos en alguien, ¿cierto? Cuando el favor nace a partir de la confianza, cuando tú tienes alguna situación que cubrir, ¿cierto? Y necesitas la ayuda de alguien, tú pides, por favor, te pido que me ayudes a esto, o por favor, que en lo que tú me puedas ayudar lo puedas hacer. Es decir, la persona tiene un grado de confianza, haya en ti un beneficio porque tú puedes ayudarle a desarrollar en una cosa particular o en una situación o en un momento determinado, ¿cierto? Nosotros generalmente enseñamos a los niños y enseñamos a nuestros hijos a decir por favor y gracias. Hay una canción de un personaje, ¿cierto? En el medio, digamos que infantil, donde dice, enseña a los niños desde su temprana edad a decir por favor y gracias. Pero ese por favor del cual les estoy hablando no es solamente el favor que tú le puedes pedir a una persona por una situación puntual, sino ese favor que hace parte del Señor te da a ti un beneficio de poder acceder al Padre en cualquier momento. Es decir, que el favor del Señor está en medio de nuestras vidas en todo momento, las 24 horas del día, al levantarte, al acostarte, al estar en tu trabajo, al estar en tu casa, y por eso debemos decir, Señor, anhelamos tu favor y anhelamos tu gracia. Buenos días, mi hermana Clara, mi hermana Margarita, el Señor les bendice. Y ese favor es el que en tu vida, el favor de Dios es el que va a abrir esas puertas que muchas veces nosotros no esperamos que se abrirán. Ese favor es el que permite ver en ti el cumplimiento de ese propósito a través de ese beneficio que el Señor te da o nos da por su palabra. Cuando nosotros tenemos el favor del Señor, hallamos placer, hallamos un sentido grato delante de Él. Podemos decir, Señor, no me merecía tanto, no merecía tanto favor de tu parte, ¿cierto? Como cuando alguien te hace un favor y tú dices, definitivamente le debo. Hay muchos que dicen en algún momento, le debo hasta mi vida por ese favor que hizo, ¿cierto? Generalmente los favores que naturalmente pedimos son favores económicos, ¿cierto? Cuando hay un préstamo económico, de orden económico, la gente tiene una gratitud, es decir, haya gratitud. Y el favor de Dios en nuestras vidas, aunque no le buscamos por la parte económica, porque esa no debe ser nuestro propósito ni nuestra motivación, sí hay una gratitud en nuestro corazón, amén, una gratitud que nos hace poder decir, Señor, gracias. Gracias porque este beneficio de tu favor hace parte de tu propósito en mi vida. Hace parte de poder decir, Señor, gracias porque ha sido tu gracia y tu favor las que me han abierto puertas donde el Señor nos pondrá en lugares que jamás pensamos estar. Nos abrirá puertas donde jamás nosotros pensamos ser un favor tal vez en ese lugar o a esas personas, ¿cierto? Y Dios pone su favor inmerecido en nuestras vidas.
Favor también viene de la palabra misericordia, ¿cierto? El Señor dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y en esa misericordia también está el favor de Dios, está la bendición del Señor, está el placer de Dios de socorrernos, de ayudarnos. Un favor trae socorro, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos favor a alguien es porque tú estás y yo estoy necesitado de algo. Cuando tenemos que pedir es porque estamos al auxilio y al amparo de alguien, y dice la palabra del Señor que nosotros estamos al auxilio y al amparo del Altísimo, al abrigo del Altísimo. Ese es el favor del Señor. Y vamos a ir a la palabra, a Isaías 25, después de explicar una pequeña parte del favor de Dios. Dice allí: cántico de alabanza por el favor de Jehová. Es decir, que cuando nosotros hallamos el favor del Señor, cuando hallamos la bendición del Señor, ¿cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no hemos de bendecirle? ¿Cómo nuestras vidas no han de tener placer y gratitud para decir: Señor, gracias, gracias, como dice esta palabra? Y dice el capítulo 25, tiene solamente 12 versículos y los vamos a leer. Dice allí: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Fijémonos allí cómo hay un agradecimiento a través del libro de Isaías, donde dice y plasma el reconocimiento por el favor del Señor en sus vidas, donde dice: eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré, has hecho maravillas en mi vida, tu consejo antiguo, dice, son verdad y firmeza. Vemos cómo el favor del Señor trae a nuestras vidas varias cosas, entre ellas trae agradecimiento. Agradecimiento por las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, por habernos rescatado, por habernos dado la oportunidad de conocerle, por habernos permitido salir de aquel mundo, de aquel pasado, como Él dice en su palabra, de tal vez de lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio y al fuerte. Y dice allí: te alabaré por las maravillas que has hecho. ¿Y cuántos pueden decir: Señor, te alabaré? Te alabaré, y esas maravillas son convertidas ¿en qué? En favores de Dios. Cuando yo digo me maravillo, es porque el Señor, ¿qué hace? Ha traído favor a nuestras vidas en medio de las muchas cosas. También dice: tus consejos me son verdad y firmeza. La palabra del Señor a nuestras vidas es un favor de verdad, un favor de firmeza, un favor que jamás nos fallará. Que si tal vez tú has pedido un favor a alguien y tal vez por alguna situación te ha dicho no porque no quiera hacerte el favor, sino porque tal vez no depende en ese momento de poderlo hacer, pero tú en el Señor puedes encontrar el favor, y dice: en verdad y en firmeza, donde firmemente tú vas a poder decir: Señor, en ti hallaré ese favor, en tu tiempo, tal vez no en el que nosotros esperamos, pero en el tiempo del Señor se hace firme. Todo lo que tú anheles, todo lo que yo anhele, en auxilio, en socorro, en poder decir: Señor, necesito tu ayuda, ten plenamente que, como dice esta palabra, el Señor lo hará firmemente, porque Él es Dios, amén, porque Él es Dios. Dice allí: tú eres mi Dios. Y en ese favor debemos confiar. En la situación que pueda estar pasando a nivel de salud, a nivel médico, a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel emocional, cree que la palabra del Señor se hace verdad y firmeza a nuestras vidas. Dice el versículo 2: porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcanzar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Allí está hablando de ese favor que en un momento determinado aquellos que no han agradecido al Señor hacen que las ciudades puedan decir: son ciudades que jamás se edificarán. Aquel que no ve el favor de Dios jamás podrá, dice, nunca jamás será reedificado. Es decir, aquel que no aprovecha la gracia de Dios, la gracia inmerecida que es un regalo, el favor de Dios que es otro regalo, otro beneficio a nuestras vidas, dice que nunca jamás será reedificado. Es decir, aquel que
no agradece lo que tiene, aquel que no se levanta y dice: Señor, gracias por el frío, gracias por la lluvia, gracias por los días grises, gracias por los días asoleados, gracias porque me das el oxígeno a mi vida. A esas personas no hallarán reedificación en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque no hay gratitud en sus corazones. Y aquel que no tiene gratitud en su corazón no puede dar cánticos de alabanza por el favor del Señor, si no ve sus días grises, sus días oscuros, sus días en tempestad. Y hay muchos que están necesitando del favor de Dios en sus corazones para que puedan hallarle sentido a la vida, para que puedan cantar al Señor en medio de la aflicción. Miren lo que dice allí el versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Amén. Aquel que es fuerte, que es firme, es el que será capaz de reconocer el favor de Dios, y dice de dar gloria. Dice: por eso te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. A nosotros las situaciones nos hacen cada vez como más fuertes, amén. Nos hacen en medio de la debilidad, en medio de la situación más difícil. Esas circunstancias nos hacen como, dice allí, nos hacen gentes robustas, es decir, fuertes, firmes, porque sabemos en quién hemos creído. Porque si el socorro de Jehová no ha llegado en el momento en que tú y yo lo esperamos, dice la palabra del Señor que Él es propicio a la necesidad de su pueblo, es decir, que Él nunca llegará tarde, su favor nunca llegará tarde, ni a ti, ni a mí, ni a los nuestros, amén, ni a los que amamos al Señor, porque Él llegará a tiempo, y dice que daremos gloria, el pueblo fuerte dará gloria. Dice el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. Y cuando veía este mensaje, esta palabra, yo decía: Señor, ¿qué es el turbión? Es la primera vez que leo esta palabra turbión. Y cuando lo empecé a preparar, el Señor me empezó a dar un mensaje acerca de esto, y el turbión es una tormenta fuerte, una fuerte tempestad con lluvias, como una especie de Euroclidón. No sé si usted recuerda que el año pasado que tuvimos la fortuna, la oportunidad, el favor de Dios de tener una gran servidora, incluso para esta época también la tuvimos en el retiro de damas, la pastora Janet Rincón, y ella hablaba acerca del Euroclidón, acerca de esas tormentas, de esas tempestades. Y el turbión es eso, es aquello que te envía contra muros, es aquello que te envía y quiere hacer que el calor, dice allí, sombra contra el calor, es decir, cuando hay una fuerte lluvia hace que el calor que haga se apague. Y yo decía: Señor, aún en tu palabra confirmas lo que tú dejas ver a la vida de tus hijos. Y veía eso, y dice allí, dice: en medio de la aflicción, dice, tú eres refugio contra el turbión, contra la tempestad, contra las fuertes situaciones que se levantan en el ser humano. Pero Dios, ¿qué hace? Dice que Él es como el ímpetu de esos vientos violentos, como el turbión. Dice que Él está allí haciendo ¿qué? Fuerte, dice, siendo la fortaleza. Y tú y yo podemos saber en un momento pasado situaciones, pero Él ha sido la fortaleza, amén, la fuerza. Dice el versículo 5: como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Allí está hablando de aquellos que en su corazón hay sequedad, aquellos que en su corazón hay orgullo, aquellos que en su corazón hay tal vez una situación que se muestran robustos, pero dice la palabra del Señor, serán marchitos.
Y tristemente hay muchas personas en una situación así, donde sus vidas en un momento determinado pueden hallarse tal vez soberbias, tal vez orgullosas de sí mismas, tal vez altivas, tal vez se pueden ver robustos, pero dice el Señor allí, quedarán como esa nube que harán marchitar. Y que en ninguno de nosotros suceda esta situación, porque el Señor está en medio de ese pueblo fuerte, de ese pueblo que quiere y que anhela buscar al Señor, que anhela poder decir: Señor, te alabo y te bendigo en medio de mi aflicción, te alabo y te bendigo en medio de la escasez, te alabo y te bendigo en medio de la situación que pueda estar pasando. Dice el versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Mira lo que dice, manjares suculentos. Dice allí, banquete de vinos refinados, gruesos tuétanos y vinos purificados. Yo le decía: Señor, gracias, porque dice que tú harás con el pueblo fuerte ello. Tú traerás manjares los cuales en nuestras casas, en nuestras vidas, por la aflicción tal vez no han venido, pero cuando hay en ti esa exaltación del nombre de Jehová, ese reconocimiento del favor de Dios en tu vida, dice, vendrán manjares. Y a tu casa, a mi casa, al pueblo del Señor como congregación, vendrán banquetes de la palabra, vendrá un vino nuevo, pero no es un vino físico. Hablaba al día de ayer en la alborada acerca de las borracheras, y hablaba acerca de que es uno de los de las obras de la carne más notorias en todas las familias. O sea que hay una celebración, pero con un vino y un alcohol que embriaga, que daña. Pero en esta mañana quiero decirte que vendrán manjares y banquetes de vinos refinados, pero es el vino de la gloria de Dios, amén. Es el vino que embriagará tu vida del Espíritu Santo, y dice que nos embriagaremos con vino, pero del Espíritu, donde tal vez tú y yo nos sentiremos en ese entrar en el Señor, en ese sentir sobrenatural, no por el alcohol, sino por la gloria de Dios en nuestras vidas, amén. La gloria de Dios se hará manifiesta en medio del pueblo, porque será el Señor avivando a su iglesia, avivando a todo aquel que ha tomado la decisión de seguir y creer en el nombre del Señor. Dice el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuál es esa cubierta? Esa cubierta es el pecado que no permite a las naciones ver la gloria de Dios, que no permite ver las riquezas de Dios, que no permite ver las maravillas de Dios. Dice, destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Una cubierta que un día tuvimos en nuestras vidas, como esa capa que cargó el ciego allí en sus lomos, donde no quería ver más allá. Pero dice el Señor, empezará a quitar ese velo que envuelve a las naciones. Y toda esta aflicción que ha venido en estos tiempos por este virus, que vino a envolver a todas las naciones, que vino a envolver al pueblo, aún al pueblo de Dios, muchos fueron envueltos. El favor de Dios no nos dejará que podamos renegar, no nos dejará que podamos tener orgullo en nuestro corazón, no nos dejará tener humillación de nuestro ser ante el mundo y ante decir que Dios no lo puede hacer, porque saben, Dios lo puede hacer. Dios puede obrar en la situación más difícil, en la aflicción más difícil, y aun si llegase la muerte, que en un momento los corazones no estamos preparados, podamos decir al Señor, aún en ella hallaremos el favor tuyo, porque aún tú puedes decirlo. Y es una preparación constante, iglesia.
iglesia. Es una preparación constante, amigos, familias, donde debemos reconocer el favor de Dios, donde debemos reconocer que nada somos si no lo tenemos a Él. Todo lo que esté a nuestro alrededor no tiene sentido si no está el favor de Jehová, amén, si no está el favor de Él en nuestras vidas. Dice el versículo 8: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Qué hermosa palabra que el Señor nos da. Dice, destruirá la muerte para siempre. ¿Y sabe de qué muerte está hablando el Señor? De la muerte eterna. Porque la muerte física no podemos evitar, la iglesia, no la podremos evitar. Es una cita que tendremos con nuestro gran Señor, pero podremos decir, Padre, en tu favor podemos dar gloria, porque tenemos alegría en nuestro corazón cuando alguien se va con el Señor, amén. Cuando sabemos que hay fortuna en su corazón, que aunque en su familia hay aflicción por la muerte, como tal vez en este momento varios hermanos de nuestra congregación, familiares, amigos, pueden estar atravesando. Quiero decirte que el Señor en esas vidas ya destruyó la muerte eterna, amén, y les dio vida, y dice que enjugará toda lágrima de todos los rostros. Y aunque hayan habido lágrimas de humanas por la ausencia, por la pérdida de nuestros hermanos, de nuestros familiares, el Señor está allí enjugando toda lágrima, amén, llevando todo dolor, llevando toda aflicción. Y dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Toda afrenta será quitada. ¿En quiénes? En aquellos que han decidido tomar el banquete de Dios, en aquellos que hemos decidido cambiar la aflicción por la fuerza y la verdad del Señor, por la firmeza en sus promesas y en su palabra. Dice el versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Gloria sea nuestro buen Padre. Dice, en aquel día, nos está hablando en el futuro que vendrá. En el futuro que tú y yo estamos esperando. Dice, he aquí nuestro Dios, al que hemos esperado. Es decir, hoy puedes decir tú, te estoy esperando, te he esperado, Señor, con amor eterno. Y dice allí, y nos salvará. Y este es Jehová en el que hemos esperado, en el que nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué? En su salvación. ¿Cuál salvación? La salvación de la muerte eterna, de la muerte que es para siempre. Dice que Él la destruirá. ¿Y cómo la destruye? A través de que nuestras vidas puedan reconocer que no es el poder que podemos tener nosotros, sino es el poder de Dios en medio de nuestros corazones. Dice el versículo 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Y quiero decirte, iglesia, la mano de Jehová reposará en medio de nuestra congregación, en medio de nuestras casas, en medio de su pueblo, en medio de todas las cosas. Y dice, reposará en este monte, será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar. Dice, y extenderá su mano por en medio de él como la extiende el nadador para nadar. Es decir, cuando tú y yo en algún momento hemos nadado en medio de una situación, yo no sé cuántos han experimentado en un momento el socorro. Y el socorro en las aguas. Tal vez has sentido que te estás ahogando, hablándolo físicamente, en una piscina o en el mar, ¿cierto? O en un río, y que tú sientes que con ímpetu vienen esas aguas, ¿cierto? Con muchísima fuerza, y que tú tienes que bracear y bracear porque sientes que no puedes más, y dices, Señor, ayúdame, porque aquí solamente tú y yo somos los que estamos en el asunto, amén. Solo tú puedes decir, extiende tu mano, y dice, extenderá su mano como el que extiende el nadador para nadar.
Cuando nosotros, yo nado con las manos así, mi forma de nadar, dicen muchos, o se dice que es el nadado de perrito, y es una forma de nadar y una forma como de salir a flote, ¿cierto? Pero el nadador es el que extiende sus brazos y extiende su cuerpo. Ese es el nadador entrenado, preparado, y se siente allí, se siente mucha angustia, así es, mi hermana Rosalba, se siente mucha desventaja con el agua, ¿cierto? Con el agua que solamente Dios puede controlar en los ríos, en los mares. Tal vez en una piscina es mucho más fácil porque es un agua tal vez sentada, diría mucho. Pero cuando es el agua que va y corre, es muy desesperante, se siente miedo, se siente angustia, y tal vez así hay aflicciones en nuestras vidas. Dios es muy perfecto en su palabra cuando nos deja todos estos ejemplos, y físicamente los podemos entender, amén, porque hemos podido estar en medio de una aflicción, hemos podido estar en medio aún de la misma muerte, viendo familiares, hermanos en la fe morir, y se siente dolor, se siente angustia, se siente miedo. Pero dice allí el Señor que extenderá la mano como el nadador extiende sus manos para nadar. Y dice, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Muchas veces nos creemos autosuficientes, muchas veces creemos que mi favor es porque yo lo encontré, porque yo lo busqué, porque yo me preparé, porque yo, y ponemos nuestro yo de una manera antepuesta a las situaciones. Es que esto es porque yo lo hago, porque yo lo he construido, porque yo lo he hecho, y entonces llega un momento en donde tal vez utilizamos como ademán decir, el favor y la gracia de Dios está en mí, pero esto se ha hecho porque yo he estado, esto se ha hecho porque no. Debemos tener cuidado en nuestra manera de ver, porque dice allí es la soberbia, y dice, y esa soberbia será tomada, y dice, por la destreza de tus manos. No son tus manos ni mis manos en esa destreza lo que nos ha dado el conocimiento de Dios, sino ha sido el favor de Dios, la misericordia de Dios, el consejo de Dios, como dice el versículo 1, que nos hacen ser verdaderos y nos hacen estar firmes, nos hacen reconocer. Por eso les decía, cuando alguien le presta un favor, uno que hace, reconoce, agradece, dice, Señor, gracias porque pusiste esta persona en mi camino, porque pusiste pero debemos reconocer que ha sido ¿quién? El Señor. Y por último en el versículo dice, y abatirá la fortaleza de tus altos muros. Dice, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Termina diciendo fuertemente este contexto cuando iniciamos alabando al Señor, te exaltaré, me maravillaré, gracias por tus consejos antiguos, Señor, gracias por tu verdad, por tu firmeza, porque en medio de la aflicción fuiste mi fortaleza, y empieza dándole gloria y alabanza al Señor. Pero termina el Señor a través de este gran hombre Isaías diciendo, ten cuidado porque aunque la mano del Señor repose en este monte, dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque tu soberbia no se levante, porque tus manos no se levanten. Dice allí, porque tu fortaleza de tus altos muros, o sea, de tu gran firmeza en ti, no vaya a ser echada a tierra. No confiemos en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, iglesia, no es en nuestras fuerzas, amigos, no es en las fuerzas en que tú y yo hayamos construido, sino es en el favor, en la misericordia, en la gracia de Jehová que ha sido puesta en ti, que ha sido puesta en mí, y que este favor y esta gracia debemos alimentarla día tras día, mañana tras mañana, porque de lo contrario estamos expuestos ¿a qué? A que esa fuerza, que esa fortaleza en un momento sea echada a tierra, y dice hasta el polvo. Es decir, estamos expuestos hasta el último momento en que el Señor nos llame, en que esta situación por orgullo, como dice aquí mismo también, por orgullo, por humillación, por creer tal vez una autosuficiencia, un favor propio,
podemos estar en riesgo, pero dice el Señor que Él estará con nosotros, estará con todos aquellos que puedan decir: Señor, aquí estoy para exaltarte, aquí estoy para alabarte, aquí estoy para escuchar tu consejo de verdad y de firmeza en mi vida. Amén. Así que en esta mañana, amigo oyente que estás allí, dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor, porque en medio de la aflicción, porque en medio de la necesidad, porque en medio del turbión que habla tu palabra, has sido refugio a mi vida, has sido refugio en medio de la tempestad, has sido refugio en medio de la enfermedad, has sido refugio en medio de la escasez, has sido refugio en medio de estos tiempos difíciles, has sido mi medicina. Aquellos que han tenido enfermedad en sus cuerpos, dolencias, han podido experimentar que tu salud ha sido refugiada en el Señor. Que la salud de tus familiares, de tus seres queridos, de tus padres, de tus hijos, de tu familia, haya refugio en medio del Señor, porque hay reconocimiento de que tú eres el Señor, de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres nuestro mejor consejero. Dice Isaías: tú eres el admirable, el consejero, el Dios consolador, el digno de alabanza, al que debemos todo honor, toda gloria, toda fidelidad. Amén. Allí en Isaías, en el capítulo 9, se dio la profecía del Señor Jesucristo. Esa profecía que iba a llegar a ese pueblo que un día andaba en tinieblas, pero que vino esa gran luz resplandeciente, es decir, vino ese favor. Y dice allí en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos ha nacido, dice, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro. Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese que allí Isaías, dentro de esa gran profecía del nacimiento del Mesías, nos estaba diciendo quién era el consejero. Amén. Y dice allí el capítulo 25, dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Es decir, que en él hallamos el consejo, en él hallamos la verdad, en él hallamos que un corazón quebrantado, como dice allí, el que ha llorado, dice, enjugará toda lágrima, quitará toda afrenta en medio de su pueblo, pero es porque tenemos al admirable, amén, al consejero, consolador, al Dios fuerte, al Padre eterno, dice allí, al príncipe de paz. Así que en esta mañana, iglesia, el Señor les bendice de una manera especial. Damos gracias al Señor por su palabra, por estos espacios, y sé que Dios habla en nuestras vidas de una manera especial, trayendo un mensaje desde su corazón a nuestro corazón. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro una semana llena de la presencia del Señor, un martes llenos de la gloria del Señor, donde si tienes aflicción podrás nadar con el Padre y podrás decir: Señor, gracias, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi confianza, porque en ti están puestas todas y cada una de mis peticiones, y en ti hallaré el favor, la misericordia, el beneficio que viene de parte de ti. Gracias damos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Dios les bendiga.